buenas tardes. Mi nombre es Salvador Velázquez Villarello. Voy a hablarles un poquito de lo que es la historia del básquetbol. Pues bueno, la historia del básquetbol fue inventada por un profesor canadiense de educación física llamado James Naismith en 1891, que es originario de Springfield, Massachusetts. Este deporte se juega con dos equipos de 5 personas durante 4 periodos o cuartos de 10 minutos. Está avalado por la Federación Internacional de Baloncesto. O 12 minutos cada uno, que es lo que está reglamentado en la NBA, la National Basketball Association. Existe una modalidad fundamentalmente para discapacitados también, en la que se juega en silla de ruedas, prácticamente con las mismas normas que el baloncesto o el básquetbol actual. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es pues esta historia. Bueno, como bien mencionamos, fue inventado por un profesor de educación física de Springfield, Massachusetts, James Naismith, en el año de 1891, que fue en el mes de diciembre. Este deporte se creó más que todo, o lo creó el mismo profesor, para jóvenes o a los mismos jóvenes que practicaban deporte al aire libre, pero ya en invierno era muy complicado el practicar un deporte por las épocas invernales, el factor del clima. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Se empezó a desarrollar el juego en base a lo que es ahorita como en un gimnasio, dentro de un gimnasio albergado por techo, ya sea con clima y todo, este, más que todo para que el mismo invierno no les afectara al aire libre, el mismo clima del invierno no les afectara. Bueno, las primeras reglas que empezaron en el baloncesto o en el básquetbol fue que para el cesto o la canasta en ese tiempo fue una canasta hecha de que recogían duraznos con una sola boca. O sea que no se que el balón se quedaba ahí adentro y no bajaba y volvía a rebotar como ahora en el actual baloncesto. El número de jugadores era limitado, ya que este tendrías cualquier jugador dentro ahí de la cancha practicando el deporte. Las medidas del campo eran libres dependiendo de la cantidad de jugadores, como ya se mencionó, que intervinieran en el juego. Ahorita ya son más especificadas. El primer balón que se fue utilizando también fue uno de fútbol, aunque pues también trataron de practicar o de utilizar balones diferentes, ya sea de tamaño, de consistencia y del peso. No existe el drible por jugarse con balones pesados, porque no daba el rebote. Este, después de cada cesta se realizaba un salto entre dos en el centro del campo de juego. Cada canasta o cesta valía 3 puntos y los tiros libres solo valían uno. En 1898 se prohibió que el jugador pudiera dar más un paso con el balón, agarrando con ambas manos. Bueno, el balón, que es esférico, tiene una circunferencia de 74 a 78 centímetros, un diámetro de 23 a 24 y un peso de 567 a 650 gramos.
La cancha está a 15 metros de ancho y 28 metros de lo que es el largo. La canasta está a una altura de lo que es en la base donde se inserta la canasta, está a una altura de 3 metros, a una altura de 3.5 metros, y se introduce a lo que es 1.20 metros dentro del rectángulo. Bueno, ahora lo que les voy a hablar va a ser de la Federación Internacional de Baloncesto, de Básquetbol, que se formó en 1932. Bueno, esta federación, la FIBA, se formó en 1932 por 8 países fundadores, entre ellos está Argentina, Checoslovaquia, Grecia, Italia, Lituania, Portugal, Rumania y Suiza. El baloncesto ya se estaba internacionalizando, así que empiezan a meterlo en lo que son los Juegos Olímpicos en 1936, perdón, aunque ya había un torneo en los que se había hecho una demostración, lo que fue en 1904, para hacerlo como tipo de exhibición, o como se mencionó, de demostración para la gente, para la afición, en cómo atraía al público. Años después se añadió a los Juegos Olímpicos la categoría, bueno, los Juegos Olímpicos, pero fue añadido lo que son la femenil, que fue en el año de 1976, con sus primeros equipos, que fue Brasil y Australia, rivalizando con el equipo de estadounidense, que básicamente tuvo mucho auge y mucha rivalización entre los equipos, pero fueron los primeros tres, que fue Brasil, Australia, junto con los estadounidenses. Años más tarde, lo que es la FIBA empezó a eliminar lo que comúnmente les había dicho, de lo que diferenciaba de un jugador amateur a un profesional. Entonces eran jugadores aficionados. Ahora la FIBA empezó a diferenciarlos, a hacer una diferenciación y eliminar esa perspectiva. Esta diferenciación la empezaron a eliminar en 1989 y en 1992, otra vez, como, como jugadores profesionales. Ya no eran jugadores amateurs o aficionados. Bueno, ahora el baloncesto mexicano, que ahora está trayendo mucha gente, y se está viendo un gran esfuerzo por parte también de la selección mexicana, que se introdujo en México en 1902, por Guillermo Spencer. Guillermo Spencer, que en ese mismo tiempo estuvo dirigiendo el Instituto Mexicano de Metodista en la ciudad de Puebla, allá por el mes de julio de 1902, en ese mismo año, en el mes del verano de julio. Bueno, espero por mi parte que les haya gustado este video. Esto es un poco de lo que fue la historia del baloncesto, un poquito también de la federación, y pues de cómo también llegó a México este último, un poquito. Y pues muchas gracias.